Buenas noches, soy Sofía y les damos la bienvenida a esta edición especial de En el Foco, donde abordaremos un tema que sigue siendo un enigma en la historia de México, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994. Durante los próximos minutos analizaremos los hechos, las teorías y el legado de un suceso que dejó una marca indeleble en el país. 2 días, 21 semanas. Era las 7 de la noche con 12 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Las 5 con 12 en Lomas Taurinas, Tijuana. Para comenzar, vamos a situarnos en el contexto político de 1994, un año clave para el futuro de México. Moira, ¿puedes contarnos más sobre cómo era el panorama político de este momento? Claro, Sofía. En 1994, México vivía un clima político cargado de tensiones. La situación estaba marcada por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, un aumento de la desigualdad económica y la inerte entrada en el vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, lo que generaba tanto esperanza como incertidumbre en la población. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Luis Donaldo Colosio, quien se perfilaba como candidato presidencial del PRI, se veía como una figura renombrada dentro del partido, abogando por un cambio en el sistema político y por una mayor apertura en el país. Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido por todos dentro del PRI, y eso lo colocó en una posición vulnerable. Gracias, Moira. Ahora que entendemos el contexto, pasemos a los hechos. Monse, ¿nos puedes contar sobre lo que sucedió el 23 de marzo de 1994 durante el mitin en Lomas Taurinas? El 23 de marzo de 1994, Colosio ofreció un mitin en las calles populares Lomas Taurinas en Tijuana. Miles de personas lo veían muy entusiasmado sin saber que ese era su último discurso. A las 5:05 de la tarde, mientras saludaba a la gente, un hombre identificado como Mario Aburto se acercó a él y le disparó. El impacto fue muy mortal y Colosio cayó al suelo gravemente herido. Colosio fue trasladado, pero a las 5:30 de la tarde se confirmó su muerte. El país entero se quedó conmocionado, pero la pregunta más clave es: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién fue el culpable o quién está detrás de este atentado? El arresto de Mario Aburto, quien fue capturado en el lugar del asesinato, cambió rápidamente la narrativa oficial. Ramiro, ¿puedes contarnos sobre las primeras investigaciones y las versiones oficiales? La versión presentada por las autoridades rápidamente acusa a Mario Aburto, un joven de 23 años únicamente culpado del asesinato de Colosio. Mario Aburto fue arrestado en la escena del crimen y fue acusado por el asesinato de Colosio por razones personales, según eso por desacuerdo de políticas a la política de Luis Donaldo Colosio. ¿Esto a ustedes les suena un poco extraño? Porque a mí sí. Está en el reclusorio en el Cerefreso 12, en Ocampo, Guanajuato. Después de haber estado en 4 anteriores, estuvo antes en Huimanguillo, Tabasco, antes en Puente Grande, Jalisco y inicialmente en Almoloya. A pesar de la rápida conclusión por parte de la investigación, muchos mexicanos empezaron a dudar.
Y esto es algo muy lógico, o sea, ¿cómo un hombre pudo actuar solo en un acto tan planeado? O sea, no da. O cómo, por ejemplo, se aceleró la investigación sin presentar más pruebas por parte del gobierno mexicano. Esto da mucho de qué hablar. O sea, realmente no tiene mucho sentido esta investigación que hizo el gobierno mexicano. Gracias. Como mencionaba Ramiro, las dudas sobre la investigación crecieron rápidamente y con ello las teorías de conspiración. Jimena, ¿puedes hablarnos de alguna de las teorías que han circulado a lo largo de los años? Las teorías de conspiración sobre el asesinato de Colosio no tardaron en surgir. Una de las más conocidas fue la que el mismo PRI lo mató, debido a sus ideas frescas y nuevas que presentaban una amenaza para los dirigentes del PRI. Otra teoría señala los posibles actores externos que pudieron ser el narcotráfico o alguna potencia mundial que tuviera intereses en México, que no empataran con el candidato. Pero, aparte de todas estas teorías, no hay una conclusión real, no hay ninguna confirmada, ya que no hubo suficiente evidencia para decir cuál fue. Gracias, Jimena. A pesar de las teorías y las dudas, el legado de Colosio sigue vivo. Yara, ¿cómo ha impactado la muerte de Colosio en la política mexicana hasta el día de hoy? Bueno, y aunque la verdad detrás de su muerte sigue siendo incierta, el legado de Luis Donaldo Colosio sigue siendo un faro para muchos mexicanos. Su mensaje de un México más democrático es que con menos desigualdad y mayor justicia social ha influido en muchas generaciones políticas y ciudadanas. Licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. 4 fiscales, un expediente de 100,000 hojas, cientos de testimonios, un solo procesado, Mario Aburto Martínez, quien cumple una sentencia de 45 años en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, porque de acuerdo con las autoridades fue el autor material e intelectual del homicidio. Hemos escuchado todas las teorías, desde las del complot hasta la reiterada del asesino solitario. Muchas preguntas, pocas respuestas. Un solo detenido. 1994, el año que fue escenario de episodios violentos. Desde el 1 de enero, cuando sorpresivamente y sin aviso, surgió en Chiapas el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En septiembre, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari y secretario general del PRI. Muchos ven en su muerte un punto de quiebre en la historia reciente de México, que es un cambio que no solo nos marcó el fin de una era, sino que también nos abrió la puerta a un futuro político incierto. Hoy Colosio es muy recordado como un líder cuya vida fue interrumpida por una tragedia que dejó un vacío en la política mexicana. Gracias, Yara. Para cerrar, vamos a reflexionar sobre cómo este caso sigue siendo un misterio, aún después de 30 años. Victoria, ¿qué opinas de la falta de una resolución definitiva en el caso? A pesar de que los años han pasado desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el caso sigue siendo uno de los más debatidos de la política mexicana reciente en México. La falta de una resolución definitiva ha dejado abiertas interrogantes. ¿Fue un crimen aislado, una conspiración dentro del PRI o hubo intereses externos involucrados? Lo que está claro es que la muerte de Colosio dejó una cicatriz profunda en la política mexicana y muchos aún así buscan respuestas.
Soy un mexicano de raíces populares. Me apasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al pueblo al que pertenezco, que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy un hombre de palabra. Un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto. Un cambio con rumbo y con responsabilidad. A 30 años de este trágico evento, seguimos esperando respuestas, pero también seguimos luchando por una democracia más abierta y transparente, como él la soñaba. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de En el Foco. Nos vemos a la próxima. Fin.